buenos días a todos, muy feliz jueves, bienvenidos a una nueva transmisión de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y es para mí un gran gusto estar con ustedes el día de hoy, continuando con nuestra lectura y nuestra reflexión del libro de Efesios. El día de hoy enfocados en el capítulo número 2. Así que entrando directamente en el texto, Efesios 2, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No olviden que ustedes, los gentiles, estaban antes excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos, que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Fin del capítulo 2. Aquí nos encontramos con Pablo describiéndole a los efesios todo el proceso de lo que Dios ha hecho por ellos, de dónde los sacó, hacia dónde los llevó y las implicaciones que eso tiene para sus vidas, incluso para su conformación de una sola comunidad de fe,
una nueva comunidad de fe, la comunidad de fe que hoy llamamos la iglesia. Así que vemos aquí a Pablo primero recordándole a los efesios de dónde salieron. Le recuerda a los efesios de nuestro estado antes de conocer a Cristo. El estar muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Que no éramos distintos al resto de las personas, que vivíamos en los mismos pecados, con los mismos problemas, sometidos a la misma autoridad demoníaca, a la misma autoridad del diablo, que es bajo la autoridad bajo la cual operan todos los que se niegan a obedecer a Dios. Y esto es algo que no es excepcional, o sea, en el sentido de que esto somos todos. Todos nosotros, sin estar unidos a Cristo, tenemos este gran problema y compartimos esta gran condición de pecado en nuestras vidas. Pero luego en el verso 4, dos de las palabras más hermosas que uno lee en la Biblia combinadas. Pero Dios. O sea, a pesar de esta realidad, Dios que es tan rico en misericordia, nos amó tanto que a pesar de todo esto, a pesar de la realidad de que estábamos muertos en nuestros pecados, recibimos una vida nueva, producto de la resurrección de Jesús de los muertos. Y ahí es donde nosotros vemos por qué es que solo es por gracia que somos salvos. Un muerto no puede actuar, no puede decidir, no puede hacer nada. Solo la gracia de Dios nos dio vida, sin ni siquiera nosotros estar, si quieren, hasta conscientes. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Y eso hay que tomarlo muy, muy en serio. La vida que recibimos es una vida verdaderamente nueva. Cristo nos levantó de los muertos. Dios nos levantó de los muertos gracias a la resurrección de Jesús. Y nos puso ahora con Él en el lugar que Jesús tiene, en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Y esto es un tema que se repite bastante en el capítulo, la realidad de que estamos unidos a Cristo. Y esto es algo que lo leímos en el capítulo 1 y volvemos a leer esa misma frase en el capítulo 2. Nuestra unión con Cristo es un concepto que tenemos que abrazar, entender, valorar, deleitarnos en esa hermosa realidad de que somos uno con Cristo. Y ahí vemos cumplida la oración de Jesús en Juan 17. Somos uno con Él, hemos sido unidos a Él y ahora podemos estar unidos los unos con los otros. Entonces nosotros fuimos salvos, como dice en el verso 8, por su gracia cuando creyeron. O sea, nuestra salvación es únicamente por gracia, únicamente a través de la fe. Y esto es algo donde nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Aún la fe que tenemos para creer es un regalo de Dios. Nosotros no podemos creer si Dios no nos regala la capacidad de creer. Entonces la gracia de Dios es un regalo, la fe que tenemos es un regalo y no podemos entonces jactarnos de nada de esto, sino recordar de que ahora somos una obra maestra de Dios. Creados de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer las cosas buenas que Dios había preparado para nosotros hace tiempo atrás. O sea, una vez levantados a la nueva vida, por el regalo de la gracia a través de la fe que Dios nos da, Dios nos entrega a nosotros buenas obras para que hagamos. Pero estas nos las dio Él. O sea, Dios las preparó para nosotros. Nosotros no salimos a buscar las buenas obras. Dios nos preparó las buenas obras. Así que aún las buenas obras que hacemos son un regalo de la gracia de Dios. Y debemos apreciar eso y debemos valorar eso profundamente. Que no se nos olvide que nosotros no teníamos lugar en esto. En esta historia nosotros no teníamos un lugar hasta que Cristo vino y abrió ese lugar para nosotros. Podemos nosotros ser partícipes de esta gracia de Dios por lo que Jesús hizo. Antes estábamos lejos de Dios, sin posibilidad alguna de acercarnos a Él, pero por la sangre que derramó Jesús en la cruz, hoy
podemos acercarnos a Dios. Es Cristo el que nos ha traído la paz. Es Cristo el que nos ha unido a judíos y a gentiles, que hemos abrazado la fe, que hemos puesto la fe en Jesús y nos ha unido por medio de su cuerpo en la cruz. Como dice el verso 14, el cuerpo en la cruz de Jesús derribó la hostilidad que separaba a judíos y a gentiles, y ahora somos un solo pueblo, una sola iglesia. Y con esto acabó con el sistema de la ley que abrumaba el corazón de los judíos, hizo la paz entre los pueblos distintos, entre todos los pueblos del mundo. Jesús nos reconcilió en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, para hacer una sola iglesia y destruir la hostilidad que podría haber habido entre judíos y gentiles, entre judíos del resto del mundo, básicamente. Entonces Cristo nos trajo la buena noticia a todos, y ahora todos tenemos el mismo acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Vean la profundidad trinitaria en esos versos 17 y 18. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso nos hace ser parte de una nueva familia. Ahora somos ciudadanos junto con el pueblo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Estamos juntos construyendo una casa que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea, aquí vemos la unión perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos construyendo sobre ese fundamento sólido de toda la palabra de Dios, de todo el consejo de Dios revelado en la Escritura. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos juntos en este proceso de construir un templo santo para el Señor. Y por medio del Señor Jesús, nosotros somos parte de esa nueva morada de Dios que vive mediante el Espíritu Santo de Dios. Valoremos esto, démonos cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesús en el poder del Espíritu Santo. No tomemos por sentado el regalo de nuestra salvación. Entendamos de dónde salimos y todo lo que hemos sido transformados y lo que eso implica para nuestras vidas. Espero que esta lectura y reflexión del capítulo 2 de Efesios haya sido de bendición para sus vidas, que el Señor les haya hablado y que los motive a regresar y releer el libro de Efesios, los capítulos 1 y 2 que llevamos hasta el momento, que profundicen en los textos que les brincan a los ojos y que hacen que su corazón se mueva. Es maravilloso el Evangelio. No nos lo podemos perder, no nos podemos perder la hermosura, la grandeza que hay. Y espero que estas lecturas les ayuden a encontrar. Que el Señor les bendiga, que tengan un maravilloso jueves. Primeramente Dios, el viernes nos vemos con la nueva lectura y reflexión del capítulo 3 y continuamos con Efesios. Por lo pronto, mi nombre es Juan Callejas y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. El Señor les bendiga. Nos vemos